Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de una amistad que, de verdad, nos deja sin aliento. Si han leído bien el título, vamos a sumergirnos en la increíble amistad de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Estos dos talentos que conquistaron nuestras pantallas y nuestros corazones con su química innegable. Si son tan fans como yo de estas dos estrellas, prepárense porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de empezar con todo el chisme y la emoción, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores favoritos y todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo de las series turcas. No se arrepentirán. Hoy vamos a desentrañar los hilos que tejen la amistad entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y más allá. Muchos los conocimos o más bien nos enamoramos de ellos, gracias a la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o como la conocimos en muchos lugares, Estaciones de Verano. ¿Se acuerdan de esa pareja? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Oyku y Ayaz. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa magia trascendía los sets de filmación. Y hoy, después de tantos años, podemos decir con total seguridad que sí, esa magia no solo trascendió, sino que se solidificó en una amistad genuina y duradera. Lo fascinante de la amistad entre Serkan y Ozge es que, a pesar de la intensidad de sus roles protagónicos y la admiración masiva que generaron, siempre mantuvieron una relación de respeto, compañerismo y afecto real. No se trata de esas amistades pasajeras que surgen por un proyecto y se desvanecen tan pronto como las cámaras dejan de grabar. Lo de ellos parece ser algo más profundo, algo que se nutre con el tiempo, las experiencias compartidas y, sobre todo, el mutuo aprecio. Y eso, amigos míos, es algo realmente inspirador. Pensemos un momento en el impacto que tuvo Kiraz Mevsimi a nivel internacional. Millones de espectadores alrededor del mundo se engancharon a la historia de Oyku y Ayaz, y la química entre Serkan y Ozge fue sin duda uno de los pilares de ese éxito. Era tan natural, tan fluida, que se sentía como si hubieran sido amigos de toda la vida antes de interpretar a esos personajes. Y esa comodidad en la actuación, esa facilidad para complementarse, a menudo se refleja en la relación que los actores tienen fuera de cámara. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo esta amistad se ha mantenido fuerte. A pesar de que sus carreras han tomado caminos diferentes, y ambos han trabajado en otros proyectos exitosos, siempre hay un guiño, un comentario de apoyo, una mención cariñosa que nos recuerda que siguen conectados. En redes sociales es común verlos interactuar, darse me gusta en sus publicaciones, o incluso compartir algún recuerdo de sus días en Kiraz Mevsimi. Son esos pequeños gestos los que nos hacen darnos cuenta de la autenticidad de su vínculo. Una de las cosas que más admiro de su amistad es cómo han manejado la presión de ser figuras públicas. Después de Kiraz Mevsimi, ambos se convirtieron en grandes estrellas, y la atención mediática se disparó. Sin embargo, Serkan y Ozge siempre han sido muy reservados sobre sus vidas personales, y eso les ha permitido proteger su amistad de los rumores y las especulaciones. Han sabido mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional y su espacio privado, y eso, en mi opinión, es una señal de madurez y de un entendimiento mutuo muy profundo. Además, es importante destacar que no se han apoyado solo en el plano profesional. En entrevistas, a menudo han elogiado el talento y el profesionalismo del otro. Han hablado de lo fácil que era trabajar juntos, de la confianza que se tenían, y de cómo se sentían seguros el uno con el otro en el set. Estas palabras no salen de la nada. Revelan una admiración sincera por las capacidades artísticas del otro, y una disposición genuina para celebrar los éxitos mutuos. Pensemos en los momentos difíciles que la vida, inevitablemente, nos presenta. Y aunque no tenemos acceso a los detalles íntimos de su amistad, es reconfortante imaginar que en esos momentos han tenido el apoyo del otro. Porque una amistad verdadera no solo se basa en las risas y los éxitos, sino también en estar ahí en las pruebas. Y ver cómo han mantenido su relación a lo largo de los años, incluso cuando sus vidas han evolucionado, sugiere que tienen esa base sólida de apoyo mutuo. Ahora, si son curiosos sobre los detalles específicos de su amistad, bueno, como les decía, Serkan y Ozge son personas bastante privadas. No suelen ventilar su vida personal a los cuatro vientos. Sin embargo, a través de entrevistas ocasionales y sus interacciones en redes sociales, podemos ir tejiendo un mosaico de su relación.
Por ejemplo, recordemos cuando Ozge Gurel celebró su cumpleaños. A menudo sus amigos cercanos, incluido Serkan, le enviaban felicitaciones y le dedicaban mensajes cariñosos. Y viceversa, cuando Serkan ha tenido logros importantes, Ozge ha sido una de las primeras en felicitarlo y mostrar su orgullo. Otro aspecto que demuestra la fortaleza de su amistad es que, a pesar de las tendencias de la industria, donde a veces los actores que interpretan parejas románticas son presionados a tener relaciones fuera de pantalla, Serkan y Ozge siempre han mantenido su amistad. Y aquí es donde entra la magia. Su conexión en Kiraz Mepsimi era tan creíble, tan apasionada, que muchos fans deseaban que esa química se tradujera en una relación romántica. Sin embargo, ellos eligieron otra ruta, una ruta de amistad, y eso, en mi opinión, es aún más valioso. Han sabido separar la ficción de la realidad, y eso les ha permitido construir un vínculo sólido y auténtico que va más allá de los personajes que interpretaron. Y es que, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, no siempre es fácil mantener amistades puras y genuinas. La competencia, los egos, la constante exposición, todo eso puede desgastar incluso las relaciones más fuertes. Pero Serkan y Ozge han demostrado que es posible. Han logrado cultivar una amistad basada en el respeto, la lealtad y el cariño mutuo, sin que los flashes ni las cámaras ni los rumores puedan empañarla. ¿Han pensado en cómo debe ser trabajar con alguien que entiendes tan bien? En el set, donde las horas son largas y la presión es alta, tener a un compañero con el que te comunicas sin palabras, con el que puedes compartir una risa o un momento de descanso, hace toda la diferencia. Y creo que Serkan y Ozge encontraron eso el uno en el otro. Esa complicidad que trasciende el guión. Además, me encanta pensar que, a pesar de sus compromisos y sus agendas apretadas, siempre encuentran tiempo para mantenerse en contacto. No importa si están en diferentes ciudades o incluso en diferentes países, su amistad sigue presente. Y son esos detalles los que nos enamoran de ellos, no solo como actores, sino como personas. Nos demuestran que la verdadera conexión humana es algo invaluable. Y para quienes quizás no vieron Kiraz Mepsimi, o no están tan familiarizados, les recomiendo muchísimo que le den una oportunidad. No solo por la historia de amor, que es hermosa, sino para que vean la química increíble entre estos dos actores y entiendan por qué su amistad nos parece tan especial. Van a ver la facilidad con la que interactúan, la chispa en sus miradas, la naturalidad de sus diálogos. Y se darán cuenta de que esa magia que ven en pantalla no es solo actuación, es el reflejo de una conexión real. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, la amistad entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel es un ejemplo brillante de cómo el compañerismo y el respeto mutuo pueden dar lugar a vínculos duraderos, incluso en la agitada industria del entretenimiento. Desde su icónico papel en Kiraz Mepsimi, han demostrado una química innegable tanto en pantalla como fuera de ella, manteniendo una relación de apoyo y admiración sincera a lo largo de los años. Su discreción y su respeto por la privacidad han ayudado a proteger esta amistad, permitiéndoles crecer juntos sin sucumbir a las presiones externas. Son una inspiración para muchos, demostrando que las conexiones genuinas son posibles y valen la pena cultivar. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la increíble amistad de Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta amistad. ¿Los conocieron por Kiraz Mepsimi? ¿Tienen alguna otra serie o momento que les recuerde su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Serkan y Ozge, o simplemente de las buenas historias de amistad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.